Vamos a darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, Eliseo Azuero, asambleísta independiente, vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalización y Control Político. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días a todos los ecuatorianos. El tema está ya planteado. El jueves pasado se presentaron un proyecto de reformas al Código de la Democracia. Vino esta vez del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, pero hay varias propuestas que se han hecho ya en el último tiempo, en los últimos tiempos, en torno al Código de la Democracia. La pregunta es si es que para la Asamblea todavía hay tiempo para hacer estas reformas, tomando en cuenta de que no se pueden hacer cambios a la ley electoral un año antes del proceso electoral que está próximo. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente la Asamblea tiene que esforzarse y si tenemos que trabajar en doble jornada lo debemos hacer, más aún cuando quedan dudas respecto de la utilización de este instrumento legal para las anteriores elecciones que han sido bastante cuestionadas. Mire usted, por ejemplo, la participación de dineros poco lícitos, como el caso Arroz Verde, y diría yo también que la infiltración de recursos de otros sectores que son mucho más delicados proclive a que nosotros tengamos la obligación ineludible de presentar este nuevo código con todos los aportes que han presentado no solo el Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, sino también todos aquellos legisladores que hemos propuesto iniciativas. Yo mismo he planteado algunas de ellas que tienen que buscar hacer que la democracia sea transparentada y que este instrumento jurídico, esta ley, permita que los ecuatorianos tengan la certeza que se ha cumplido con sus perspectivas, que se ha cumplido con su deseo y no, como ha venido pasando de manera extraña, mucha gente que no al parecer aparecía en el contenido social de cada una de las provincias como el favorito, aparezca con estas ventajas y con estos desequilibrios que se presentaron, como es el que existe un partido único que ha conducido a lo largo de estos últimos 14 años el manejo del... Pero precisamente usted dice que hay varias reformas que se han presentado desde tiempo atrás, usted ha presentado una de ellas. ¿Por qué sí es el momento para tramitarlas en la Asamblea? ¿Tienen pendiente el Código de la Salud, el tratamiento al COVID también, las reformas? ¿Se podrá hacerlo en realidad? Yo creo que sí. Yo al menos he conversado con el presidente y con los jefes de bancada y efectivamente esta es nuestra determinación. Es un reto que lo vamos a cumplir. No creo que aquí nosotros tengamos que salirnos por la tangente. ¿Por qué no lo hicimos antes? Usted sabe que hay un problema de alguna manera bastante complejo respecto del trabajo de las comisiones. También hemos tenido temas trascendentes, juicios políticos que nos han llevado bastante tiempo, pero esto es cuestión de voluntad. Pero hay acuerdos. Sí, los acuerdos están establecidos a través de qué normas vamos a procesar hasta el fin, inclusive, de nuestro periodo. Y entre ellos, una de las cosas importantes, una de las leyes que tenemos que tratar de manera diligente y oportuna es precisamente la reforma al Código de la Democracia. Ahora, usted mencionaba el gasto electoral y el financiamiento de las campañas como uno de los temas centrales. ¿Es esta la prioridad, después de los casos que hemos visto como el Sobornos 2012-2016, que destapó una práctica que no es nueva y no es exclusiva de una sola línea política, sino que se ha mostrado el tema de las finanzas, del financiamiento de campañas para luego tener retribuciones en obras? ¿Cómo evitar en la práctica esto? Porque en la ley el papel aguanta todo. Yo creo que hay una iniciativa bastante interesante en la que el candidato debe ser responsable de saber de dónde recibe estos recursos, las aportaciones, inclusive con declaración juramentada, y responsable ante la ley. Es decir, no podemos aceptar de que la gente diga, bueno, me vinieron a dejar una cantidad de dinero, no sabía de dónde venía, y pues yo los utilicé porque si sabía de dónde venía no los hubiera utilizado. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? El tesorero es quien responde por los fondos. No solo el tesorero, tiene que ser el candidato, tiene que ser el partido, tiene que ser el movimiento provincial, entre otros. Es decir, no es posible que deslindemos responsabilidades éticas sobre el comportamiento de los candidatos y la forma de su financiamiento. ¿Usted cree que se debe ampliar el tema del financiamiento para las campañas electorales, para que también puedan existir estos aportes, pero que sean transparentes? A ver, si es que el Código de la Democracia actualmente establece, por ejemplo, de que usted pueda llegar a aportar, pero tiene que demostrar de que tiene actividad económica alguna. Lo que ha pasado en la investigación que hiciéramos en la Comisión de Fiscalización, hay personas que llegaron a depositar hasta $60,000
y no tienen actividad económica que haya sido declarada ante el SRI. ¿Qué quiere decir esto? De que se utilizó a ciertos militantes de un partido para poder ingresar dineros de dudosa procedencia para financiar campañas. Esto es lo grave. Lo grave es el abuso y no existe norma expresa en el momento para poder sancionar a aquellos que se prestan para entregar estos recursos de manera dolosa, y es lo que debemos hacer. Por ejemplo, no es posible, además, de que cualquiera persona, con todo el derecho que le asiste en la Constitución, pueda presentarse de candidato, y por eso hemos tenido una gran cantidad de candidatos que ha hecho imposible poder manejar el proceso electoral. ¿Qué hay que hacer en eso? En eso yo creo, y he planteado yo, por ejemplo, de que quien no tenga más allá del 4 o 5% tenga que devolverle al Estado el financiamiento que provocó su candidatura. Y de esa manera creo yo que vamos a restar la participación de candidatos que tal vez se presentan por el minuto de fama que le está costando al Estado y que genera una serie de complicaciones complejas. El mismo hecho del financiamiento. Si hay candidatos que se ha visto que no tienen un centavo, sin embargo aparecen con campañas supermillonarias. ¿De dónde aparece eso? Y eso complica más el espectro democrático. Ahora, en esto, y pues antes de pasar al tema que usted mencionaba de la presentación excesiva de candidatos, que fue lo que pasó en las últimas elecciones y que al final también complicó hasta el conteo de votos y demás, esto del financiamiento no va atado también a reformas a la ley de contratación pública o el control posterior que se haga a los patrimonios de los candidatos, de las autoridades que llegan al poder. La ley de contratación pública, yo lo presenté hace más de año y medio. Es decir, necesitamos un nuevo cuerpo legal, entre ellos, por ejemplo, la figura del prevaricato a los funcionarios que anticipan criterio. Me parece a mí que hay una discrecionalidad absoluta que no puede tener el CERCOP para poder obviarlo el control que corresponde en cada una de las propuestas. Ahora mismo yo estoy investigando un tema del Seguro Social Campesino, en donde por 3 oportunidades ya se declara desierto porque se pretende favorecer a una primera firma. Esto es gravísimo. El problema es que cuando hay este financiamiento de campaña y después se quiere pagar con las obras suben de precio y le termina costando a los ecuatorianos. Precisamente por eso. Hay una suerte de contubernio, por eso es necesario un cambio a la ley de contratación pública para que el funcionario público, el gobernante de turno y sus adláteres no presionen, no condicionen a las personas al financiamiento futuro, o también a este tema de las coimas, que es un tema que en el Ecuador hay que erradicarlo con presteza. Por eso le digo, hoy mismo estoy observando eso 3 veces cuando el Seguro Social Campesino necesita de esos equipos. Las razones, hay algunas, y por ejemplo hay una empresa que si usted va a la Superintendencia de Compañías está en proceso de disolución. Si usted va al SRI también tiene problemas en el SRI, no entiendo cómo los califican para que participen en estos procesos. Eso es responsabilidad de la institución que promueve la contratación y del CERCOP, que debe mejorar su legislación para impedir que estos hechos se den. Ahora, en cuanto a lo que usted mencionaba, la presentación de candidatos excesivos, ¿cómo hacerlo? Porque el requisito se cumple, la entrega de firmas, el tema es cómo se verifican estas firmas. Y lo otro es el tema de la asignación de los escaños. ¿Qué método es el mejor? En el primer caso, yo creo que hay que eliminar la posibilidad de que existan movimientos cantonales, que existan movimientos provinciales, movimientos nacionales y partidos políticos. Ahí bajaríamos bastante la posibilidad de que haya una participación masiva de candidatos. La segunda es aquella que he hecho referencia, en donde aquel candidato que no logró el 5% tenga que devolverle al Estado ecuatoriano los recursos que se invirtieron en él. ¿De acuerdo? En ese caso, y en el caso particular del tema relacionado con la asignación de escaños, es cierto, la fórmula actualmente aplicada es tramposa, porque hay movimientos políticos, por decir el actual, no llegó a más del 37% del respaldo nacional, sin embargo cooptó el 75% de la presencia legislativa, lo cual distorsiona la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Hay que cambiar tal vez al otro método hoy o buscar un nuevo método que permita que la voluntad suya, la mía y las de que nos están viendo y escuchando se cumpla.
Ahora, pues ya antes de despedir esta entrevista, quisiéramos tocar lo que sucedió la semana pasada con la aprobación del presupuesto de la Asamblea. Rápidamente, ¿en qué se van a invertir estos 10 millones adicionales que se suman al presupuesto que estaba del año pasado? Bueno, yo no estoy en el CAL. Yo creo que hay que darle calidad al gasto. Si usted mira, los asambleístas no es que pida. No tenemos guardaespaldas, sí lo tienen los funcionarios a dedo. Vea, yo un día recibí a un funcionario de Petroecuador, era asesor, tenía 2 guardaespaldas, un vehículo oficial asignado. Estos temas no pueden, o sea, molestan profundamente. ¿Cómo estamos? Los asambleístas nosotros tenemos guardaespaldas, andamos en nuestros vehículos, nosotros tenemos que pagar nuestra alimentación y nuestro hospedaje. Inclusive, los beneficios que logran los funcionarios públicos son los dispendios de los que ahora el Fondo Monetario Internacional está buscando se reduzcan. ¿Usted cree que está justificado este incremento de 10 millones que inicialmente se pensó que iba a ser de 30 o se planteó? Sí, porque hay que mejorar las instalaciones. Vaya a la oficina de la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, no hay en dónde colocar una computadora, no hay en dónde colocar a la gente que viene a visitarnos para resolver sus problemas. Es decir, no podemos tampoco, a cuenta de que existe una crítica permanente a la Asamblea, nosotros limitar el rol que nos corresponde y que tiene el fundamento básico en la expresión popular. Muchísimas gracias por acompañarnos.